Buenas tardes, alumnos. Vamos a ver en este bloque lo que son estimadores y la estimación. Vimos que la estadística se dividía en dos partes, una de estadística descriptiva y otra la inferencia estadística. La estadística descriptiva era la recolección en general de datos sobre un evento y la inferencia estadística es la utilización de esos datos para ver en el futuro qué puede pasar con alguno de estos parámetros. Bueno, analizamos anteriormente lo que era población, es decir, todos los elementos que están en estudio y la diferencia que había con muestra, que era una parte de estos elementos de la población. En el caso de población vamos a utilizar lo que son parámetros poblacionales. Como ejemplo podemos dar que la media poblacional, la desviación estándar poblacional, la varianza poblacional. En cambio en la muestra los estimadores vamos a utilizar y como ejemplos la media muestral, el desvío estándar muestral o la varianza muestral. En el caso de tanto de parámetros, o sea, para la población o estimadores para la muestra, son valores numéricos que usamos para aproximarnos al valor real del estadístico. Estas estimaciones pueden ser de dos clases, la puntual o la intervalar. Puntual es un valor específico fijo, en cambio intervalar es un valor dentro de un intervalo de valores. Bueno, ustedes ahora tienen en pantalla un ejemplo sobre estimación puntual, que es para calcular el gasto medio de un estudiante en la compra de libros. Vamos a proponer tres estimadores distintos con los datos que figuran en pantalla. Nos figuraremos que el primer estimador sumamos todos los valores, lo dividimos por 3 y obtenemos el valor de 20. En el segundo sumamos también todos los valores, dividimos por 2 y el valor es 30. Y el tercer estimador solamente tomamos los extremos y dividimos por 2 y el valor final es 20. ¿Cuál de los tres me conviene utilizar? En este caso tenemos que caracterizarlo en función de cada estimador. En este ejemplo hemos planteado tres estimadores. Para saber cuál es el más apropiado para nuestro problema, tenemos que analizar 4 características. La primera característica de los estimadores es que tiene que ser insesgado. Quiere decir que su valor promedio sea muy cercano al valor real. Vamos a ver después en el ejemplo cuál está más cerca del valor real, o sea, es insesgado. La segunda característica, eficiente. Quiere decir que su varianza sea baja. Y si tenemos entre los estimadores diferentes varianzas, tomemos el de menor varianza. Ese va a ser el más eficiente de los estimadores. La tercera característica es que sea suficiente. Suficiente significa que utilice todos los datos que tenemos, no solamente los extremos. Entonces vamos a usar un estimador que use todos los datos disponibles. Y la cuarta y última característica que es que sea consistente. ¿Eso qué significa? Significa que el tamaño de la muestra, a medida que aumenta, el valor de mi estimador va a ser más cercano al real. Estas son las 4 características que vamos a tener que analizar con nuestros 3 estimadores para elegir el más apropiado. Ahora en pantalla va la solución del mismo. Analizando los 3 estimadores, si son insesgados o no, el primero y el tercero vamos a ver que sí son insesgados, en cambio el segundo es sesgado, con lo cual el segundo sería el menos apropiado en este caso. Vamos a ver si son eficientes o no. Bueno, analizando ahora solamente el 1 y el 3, que son los dos que son insesgados, tendríamos que calcular nuestra varianza para elegir el de menor varianza. En la tercera característica, que si son suficientes o no, es decir, recordemos que para ser suficiente utilizan todos los datos disponibles. Los únicos que utilizan los datos disponibles son el 1 y el 2. El 3 utiliza solo los extremos, así que el 3 no sería suficiente. Y la cuarta característica, que es la consistencia, es decir, a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, más se acerca al real,
solamente consideraríamos al primero. ¿Por qué? Porque es insesgado, es eficiente, es suficiente y es consistente. Las 4 características se cumplen en este solo estimador. A continuación te propongo realizar una actividad en la que podrás poner en práctica los estimadores vistos en este bloque. Para la resolución de esta actividad te recomiendo que evalúes de manera lógica cada una de las características de los estimadores para cada estimador. ¿Cuál crees que será la mejor de las 3? Buenas tardes, en este video vamos a ver estimación intervalar para la media. En este caso nosotros vamos a definir lo que es un intervalo de confianza y para lo cual necesitamos seguir 3 pasos. En el primero de los pasos definimos el nivel de confianza que nosotros requeriremos. En general, los valores del nivel de confianza más utilizados son 80%, 90%, 95%, que es el más usado, y hasta el 99%, coincidente con la regla empírica de la distribución normal. A partir de definir este nivel de confianza, nosotros podemos establecer el tamaño más apropiado de nuestra muestra, al cual lo vamos a llamar con la letra N. El segundo paso es obtener todos los datos muestrales que necesitamos. Y el tercero, según el tamaño de la muestra y el desvío estándar de la misma, vamos a utilizar las ecuaciones tipificadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tamaño de muestra mayor a 30 y un desvío conocido, utilizaremos una distribución normal y utilizaremos la tabla de distribuciones normales para el nivel de confianza que nosotros hemos fijado en el primer paso. Si en cambio el tamaño de la muestra sigue siendo mayor que 30, pero el desvío es desconocido, se utilizará la distribución t-student. Si nosotros queremos conocer o aproximar el desvío estándar, podemos utilizar 3 variantes posibles. Podemos definir una muestra piloto pequeña y sacar un desvío estándar de esa muestra y ese valor de desvío usarlo para todas las muestras que nosotros vamos a utilizar. La segunda posibilidad es definir el rango de la muestra y dividirlo por un factor K según sea sesgada la curva o insesgada. Estos valores de K pueden fluctuar entre 4, 6 u 8. Y la tercera posibilidad es que, teniendo experiencia de casos anteriores, se fije un valor de desvío estándar subjetivo. En todos los casos son aproximaciones a la realidad. Y el último de las posibilidades es que el tamaño de la muestra sea menor a 30. En ese caso, ese tamaño define que la distribución que se utilice sea la t-student. Partimos ahora de que los intervalos pueden ser bilaterales o unilaterales. Bilaterales indica que en la curva va a tener 2 límites, un límite superior y un límite inferior llamado valores críticos. Los unilaterales es uno de cada lado. En general siempre se utiliza los bilaterales. En pantalla ustedes tienen
un ejemplo de contraste de hipótesis de la media. Se sabe que la desviación típica de las notas de cierto examen es 2,4. Para una muestra de 36 estudiantes se obtuvo una nota media de 5,6. Construye el intervalo de confianza a partir de estos datos. Ustedes tienen en pantalla el desvío estándar, el tamaño de la muestra 36, la media 5,6, alfa que es el 5%. Con ese valor entramos a la tabla de distribución normal 1,96 y calculamos el intervalo de confianza que nos fija en 4,82 a 6,38. La siguiente actividad de transferencia te ayudará a ordenarte más rápidamente al momento de enfrentar un ejercicio para la media. Para esta actividad, revisa las condiciones de uso de cada distribución dependiendo de la desviación estándar y el tamaño de la muestra, etc. La idea es que aprendas a reconocer al instante qué distribución de probabilidad debes usar en cada caso que se te presente en el futuro. En este video vamos a ver el tema estimación intervalar para proporción. Se siguen los mismos pasos que para estimación de la media, es decir, para definir el intervalo de confianza vamos a utilizar el primer paso similar al anterior, es decir, establecer un nivel de confianza que puede ser un 80, un 90%, 95%, 99%. A partir de establecer el determinado nivel de confianza, nosotros vamos a definir el tamaño de la muestra por proporciones con la fórmula indicada al respecto. En el segundo paso obtenemos los datos muestrales y una vez obtenidos los datos muestrales utilizamos la fórmula de proporciones donde nos indica la cantidad de elementos muestrales que tienen la característica de nuestro interés de toda la población. Y el tercer paso es definir qué tipo de distribución nosotros vamos a utilizar. En el caso nuestro, generalmente se utiliza la distribución binomial, que sería lo más correcto. Pero en el caso de que el n, o sea, el tamaño de la muestra, sea grande, podemos aproximar la distribución normal a la binomial con suficiente eficiencia. En la filmina tenemos la fórmula que es apropiada para el caso de proporciones. Ahora a continuación veremos en pantalla un ejemplo al respecto. Se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores de una editorial para estimar la proporción de vendedores en la editorial que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido por la dirección de la misma. De entre los seleccionados, 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo establecido. Debemos crear un intervalo de confianza al 80% para la proporción de trabajadores que no alcanza el límite. Con todo este enunciado nosotros definimos que la cantidad de personas que no han llegado al límite son 50, la muestra total son 150, por lo tanto la proporción va a ser 50 sobre 150, es decir, un tercio, 0,33. El intervalo de confianza lo definimos como el 80%, por lo tanto alfa va a ser 0,2, 1 menos 0,8.
Con este valor del intervalo de confianza entramos a la tabla de distribución normal estandarizada y obtuvimos un z igual a 1,28. Definiendo el intervalo, obtenemos que el límite inferior es 0,28 y el límite superior 0,38. Con eso damos finalizado el ejemplo, pero podemos observar cómo se van aproximando la curva normal a una distribución binomial. En el ejemplo anterior, tanto n, o sea, la cantidad de personas que cumplían la característica nuestra, como n menos x, o sea, la diferencia entre la población y las personas que cumplían nuestra característica de no haber llegado al límite de la venta, ambas son mayores a 30. Por lo tanto, nosotros hemos aproximado eficientemente una distribución normal a la binomial. Generalmente, la mayoría de los casos ocurre esto. A continuación, realizaremos una actividad práctica para crear intervalos de confianza para proporciones. En esta actividad debe seguir los 3 pasos para la resolución. Los siguientes pasos son: establecer el estimador. El segundo paso, establecer el valor de z para el intervalo de confianza dado, 90% en ambos casos, z igual a 1,645 de la tabla de distribución normal estandarizada. Y el tercer paso, establecer la región de aceptación o zona de aceptación. El estimador a utilizar es la proporción muestral P igual a X sobre N. En este video vamos a determinar el tamaño apropiado de una muestra. Para esto, primero vamos a refrescar un poquito el teorema central del límite, que nos decía que para una muestra n, tamaño de la muestra, mayor a 30, la distribución de las medias muestrales sigue una distribución normal, independientemente del tipo de distribución que tenga la población analizada, que puede ser uniforme, exponencial, normal, constante, etc. Pero su distribución de medias muestrales siempre va a ser normal. De tal forma que la media de esta distribución de medias muestrales coincida con la media poblacional. Y el desvío estándar de las medias muestrales va a ser el cociente entre el desvío estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por eso es lo importante entrar a investigar cuánto debe ser el tamaño apropiado de la muestra. A continuación vamos a definir lo que es nivel de confianza, que es un porcentaje de confianza que tenemos al hacer la estimación, 80%, 90% y en valores decimales 0,8, 0,9. Y el nivel de significación, que lo vamos a definir como alfa, es el error esperado que estamos dispuestos a asumir al analizar de esta manera el evento. Un 20%, 0,2, un 10%, 0,1. Debemos definir cuál es la información necesaria para definir este tamaño apropiado de la muestra. Para eso vamos a establecer 3 pasos a seguir. El primero es definir el nivel de confianza deseado. 80%, 90%, 95%. Definido este nivel de confianza, entramos a la tabla de distribución normal estandarizada y obtenemos su valor de z. El segundo paso va a ser el error máximo esperado, que debe estar en la misma unidad que el desvío estándar. Este error máximo esperado muchas veces es fijado en los contratos, otras veces es fijado
vía subjetividad del operador debido a la experiencia que tienen en casos anteriores del mismo tipo. Y el tercer y último paso es definir el desvío estándar. Puede conocerse el desvío estándar de la muestra, con lo cual no tendríamos inconveniente. Pero si no se lo conoce, se puede tomar una muestra piloto de este evento, calcular un desvío estándar para esta muestra y aproximarlo a toda la población. O también puede definirse el rango de esta distribución, dividirlo por un factor K, y por último podemos definir un desvío estándar en forma subjetiva de acuerdo a la experiencia del operador que está realizando casos similares. Teniendo estos parámetros bien establecidos, podemos calcular con la fórmula que figura en la filmina el tamaño apropiado de la muestra. Supongamos que en un estudio climatológico que desea determinar la temperatura media de la semana entre fiestas, el error aceptable de la muestra es 2 grados centígrados. La desviación estándar se sabe por mediciones anteriores que es de 7 grados centígrados. Se desea realizar el estudio para determinar un intervalo con el 95% de nivel de confianza. Entramos a la tabla, sacamos el Z para el 95%, que es 1,96, y aplicamos la fórmula y N nos da 47. En este estudio implica que deberemos tomar 47 muestras de temperatura de distintos días. Es decir, que deberíamos tomar varios años distintos. La siguiente actividad integradora te ayudará a afirmar las distintas variables que has visto durante el desarrollo del módulo.